Marta, Colombia. Cordial saludo para todos los participantes a la conmemoración del Día de la Psicología Latinoamericana. Mi nombre es María del Mar Serrano, estudiante de séptimo semestre de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali, también miembro del colectivo Pluma, quienes hoy estamos a cargo. Y venimos haciendo este trabajo colectivo aproximadamente hace 3 años, donde hemos realizado diferentes acciones. Acompañándonos, por supuesto, la profesora Clara Inés Palacios, y también tuvimos la oportunidad de desarrollar la conmemoración en Cali el año pasado, en donde hicimos un conversatorio vía Skype con algunos de los autores del libro de El Che en la psicología latinoamericana. Entonces, para el día de hoy hemos construido 4 momentos. El primero es el árbol denominado Todos somos diferentes, de diferente hoja, pero de una misma raíz, que está aquí detrás mío. Se ha venido llenando durante todo el día, más o menos relacionado con la pregunta de qué es ser latinoamericano, donde los estudiantes y las diferentes personas han tenido la oportunidad de poner los desafíos y sus compromisos. El segundo momento es el homenaje a Eduardo Galeano. El tercero es el diálogo público. Entonces, después del homenaje los invitamos a que se queden en los diálogos públicos, que es un encuentro reflexivo en torno a la psicología latinoamericana de acuerdo a la construcción colectiva. Este tercer punto se ha venido desarrollando con el apoyo del colectivo de psicología política de Uruguay. Estamos muy agradecidos de que hayan podido apoyarnos y construir colectivamente toda esta conmemoración del día de hoy. Hoy nos encontramos para conmemorar el Día de la Psicología Latinoamericana, encuentro que invita a la reflexión de lo que implica ser latinoamericano, las nuevas praxis liberadoras, cómo desde la psicología cada vez es más urgente reconocer y ratificar los desafíos y compromisos que tenemos. Hemos estado regidos por una episteme psicológica eurocéntrica y anglosajona, labor que no pretendemos deslegitimar, pero sí reconocemos como urgente y necesario continuar en la consolidación de una psicología que nos identifique, que nos reúna y permita el fortalecimiento de nuestras comunidades, direccionadas hacia el reconocimiento de los valores que nos caracterizan y que parten de la necesidad de abordar realidades y contextos sociales pertenecientes a la cotidianidad e historicidad latinoamericana. Cuando se habla de la psicología latinoamericana, evocamos la unión de pueblos guiados por un mismo sentir, uno que es consciente de la construcción de memorias y capacidades humanizadoras que formen una identidad en América Latina. Esta es una de las razones fundamentales por las que hoy conmemoramos el 8 de octubre, como el Día de la Psicología Latinoamericana, pero cabe recordar que surge como un reconocimiento a la labor incansable de Ernesto El Che Guevara, quien fue tomado preso el 8 de octubre de 1967. El Che, quien con su pensamiento liberador y notable luchador de una revolución, logró contribuir significativamente con el sueño de una Latinoamérica emancipada. Es así como en este día, además de exaltar la labor liberadora del Che, se busca realizar una reflexión sobre los aportes que desde las diferentes coordenadas se han realizado, centrándonos posteriormente desde la psicología y los desafíos que en este sentido se deben asumir. Es así como, siguiendo esa ruta de luchadores incansables de América Latina, hemos planteado este espacio en donde se resaltan las construcciones del pensamiento latinoamericano. Por ello se hace necesario hacer este homenaje a Eduardo Galeano, no solo por el hecho de su reciente partida, sino por sus grandes aportes al pensamiento latinoamericano, a una postura crítica que invita a continuar trabajando y haciendo posible nuevos caminos y nuevos escenarios, donde prime el respeto por el otro.
Damos entonces inicio al homenaje a Eduardo Galeano e invitamos a los dialogantes, el profesor Marco Murrueta, de México, el profesor Manuel Calvillo, de Cuba, al profesor Eduardo Vierda, de Uruguay, y al profesor Edgar Barrero, de Colombia, quienes compartirán con nosotros sus valiosas reflexiones. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, dicen que tengo que empezar yo por ser uruguayo, y por eso marco la sh. Entonces, me parece que la primera cosa es, para homenajear a Galeano, bajarlo del monumento y ponerlo en persona. E incluso reflexionar sobre algunas cosas que son como construcciones que nos hacen enajenar de lo que queremos como una psicología latinoamericana. A veces los psicólogos podemos caer, psicólogos y psicólogas podemos caer en la tentación de lo abstracto y despreciar la cultura popular para la que se supone que trabajamos y apostamos. Entonces, una de las cosas que fácilmente se dice es el fútbol, y más específicamente pensando que hoy va a jugar Colombia con Perú, que ahora quiero que gane Colombia, el próximo partido no, porque juega con Uruguay. Una de las cosas que decimos es el fútbol es solo pasión popular y enajenación, pan y circo. Galeano, ese que ustedes conocen, el literato, el intelectual, a punto de morir, una de las cosas que más le preocupó era saber cómo había salido su cuadro de fútbol, que también por suerte es el mismo que le gustaba a Benedetti, y que también por suerte es el mismo que me gusta a mí, el Club Nacional de Fútbol. Entonces, para presentar a ese Eduardo Galeano, humano, fundamentalmente humano. Y en tanto humano, no se fue, como decía ahora la compañera, no partió, se queda entre nosotros, y eso es lo bueno. Es una semilla más en el continente. Entonces, yo para compartir algunas cosas de Galeano, tomé frases, cosas de su vida. Galeano, por supuesto, fue exiliado, fue echado del país en el tiempo de la dictadura. ¿Y saben qué pasó? Vieron que uno de los libros más famosos de Galeano fueron Las venas abiertas de América Latina. Una de las cosas que pasó que la dictadura uruguaya permitió que ese libro estuviera circulando durante un tiempo en la prisión, porque pensaba que era un libro de anatomía. Y circuló. Después, bueno, cuando se dieron cuenta que no, ya no circuló más. Galeano dirigió 2 diarios en Uruguay, Marcha y Época, y cuando se exilió dirigió un diario que se llamaba Crisis. Y entonces desde ahí empezar a compartir algunas de las frases de Eduardo, que también por suerte se llama igual que yo, eso ya me deja muy contento. Él decía, con Crisis queríamos demostrar que la cultura popular existía, y esa fue su lucha cotidiana. Digo, todos sus libros, ustedes lo ven, lo que trata de hacer es mostrar la cultura popular, mostrar esa cultura invisibilizada, esa cultura de la que hablamos los técnicos, pero que parece que no tiene voz. Y ese era su otro planteo. Su desacuerdo, decía, con los compañeros de la teología de la liberación, dar voz a los que no tienen voz. Él decía, no, tienen voz. Ojo, no nos confundamos, no es darle voz a los que no tienen voz. Esa voz no la escuchamos, pero está. Y de alguna manera él, creo que su acción fue mediar para que esa voz apareciera, para que esa voz se escuchara. De hecho, él decía una cosa bien interesante, en realidad, yo escribo para los que no me pueden leer, porque ni siquiera pueden comprar los libros. Esa gente para la que él escribía no podía comprar sus libros, lo compramos nosotros, que sí podemos. Pero él decía, de cierta forma, aquellos para los que escribo no pueden escucharme. De Las venas abiertas que hablábamos ahora, él decía que en realidad fue un libro, fue muy criticado. En Uruguay además somos muy criticones, ¿no? Y en el resto del continente uno ve que habla de Galeano y dice, uy, Galeano. En Uruguay a veces costaba, ¿no? Decían, Las venas abiertas, uff, qué libro. En realidad no tiene sostén científico, no tiene apoyo. Y decir que uno lo podía usar en la universidad y citar a Galeano era casi un error
horrible, ¿sí? Ahora no, ahora ya, como se murió, ahora sí se lo tiene que citar más. Hay que esperar a morirse para que uno lo cite. Pero él igual decía de ese libro que en realidad lo que él hubiera pretendido es que hubiera quedado en un museo de arqueología, que no fuera un libro vigente, un libro actual. Porque él decía, ojalá esos dolores en nuestro continente se hubieran evitado, que ya no existieran ese tipo de cosas que describo en este libro. Y lamentablemente decía, aún existe. Con otro libro que fue famoso de él, que es Memoria del Fuego, él decía que quería contar historias grandes de esas historias chiquitas. Y si ustedes ven todos los libros de Eduardo, son eso, son contar esas historias chiquitas, esas historias cotidianas. Esa cotidianidad que a veces también nosotros, psicólogas y psicólogas, perdemos, ese sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y que Eduardo, creo que de alguna forma en todos sus libros, trata de mostrar eso que pasa en lo cotidiano, en el gesto chiquito, que tiene mucho arte, que tiene mucha poesía, y que incluso en El Árbol, más allá de yo estar enamorado personalmente, yo decía, bueno, que ser latinoamericano es amar, es saber amar profundamente. Y creo que Galeano, toda su obra es una obra de amor. Él, en realidad, otra cosa que también es parte de cierto criterio que tenemos los psicólogos, es que algunas cosas son creencias que no deberían ser consideradas ciencia. Por ejemplo, creer en algo superior, cuando en realidad la ciencia ha demostrado que, bueno, lo superior no existe, en tanto no es factible, empírico. Y él fue muy místico y muy creyente en Dios, y fue formado en todo lo que tuvo que ver con la religión. Tal vez su religión se fue transformando, así como hincha de fútbol, también la religión se fue transformando en el amor por el continente, el amor por la gente, el amor por una utopía. ¿Se acuerdan de la frase de la utopía? ¿Qué es la utopía? Decía, es caminar, no es llegar, es caminar. Y a veces cuando nos compramos ahora en los últimos tiempos que se terminaron las utopías, que se terminó el trabajo, que se terminó todo y que estamos en el fin del mundo, creo que la voz de Galeano fue un grito constante a la rebeldía y a la esperanza. Y bueno, caramba, si eso nos hace falta también a los psicólogos transmitirlo, ¿no? Cuando la desesperanza es parte del sistema, es parte de la lógica de los políticos, una mentira. El trabajo ya empieza a ser una mentira, todo empieza a ser una gran mentira y todavía el mundo se termina, entonces mejor a defenderse cada uno como pueda, y si hay que empujar al otro, mejor. Galeano luchó toda su vida contra el sistema hegemónico de la competitividad, como hablábamos hoy, o del individualismo. Aunque igual él decía que en realidad si uno viera el mundo desde arriba, vería un montón de fueguitos, todos separados y conectados por antenas. Y cada vez somos más, ¿no? O sea, cada vez lo que más nos comunica es el WhatsApp. Hay una frase de él que de alguna manera tiene que ver con esto de que no se murió. En realidad él dice, en realidad uno nace muchas veces y muere otras, pero siempre está renaciendo. Y creo que de alguna manera cada vez que Galeano, no en este homenaje, sino que cada vez que alguien lo va a volver a leer, Galeano vuelve a nacer. Una cosa que en realidad también, como rápido, ¿no? Porque esto es como un gran síntesis de cosas que Galeano planteaba y que me hizo acordar a cuando Alfepsi fue constituida en Cajamarca. Algunos compañeros y compañeras hablábamos de la psicología política y algunos compañeros y compañeras en esa reunión se asustaban de la palabra política. Decían, ¿cómo la psicología puede ser política? La política es partidaria. Ojalá de verdad, y yo les hablo desde este espacio donde yo y por suerte algunos compañeros y el colectivo de psicología política latinoamericana Uruguay que me acompaña, creemos es que la psicología es política profundamente, tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer. Y que está bueno que nos hagamos cargo de eso. Y él decía esto, la palabra política suele tener un sentido muy restrictivo, que a mí no me gusta ni un poquito. Creo que todos hacemos política todo el tiempo, en la vida cotidiana, aunque no lo sepas, estás todo el tiempo eligiendo entre la libertad y el miedo.
Creo que es una excelente definición. Otras cosas que Galeano planteaba, y que incluso hace poco un compañero de El Salvador estuvo en Uruguay y él quería conocer dónde estaba Galeano, dónde estaba Benedetti, como parte de ese Uruguay que identifica. Y para conocer a Galeano, una de las cosas es ir al café brasilero, así que quien visite Uruguay vaya al café brasilero. Y él decía: soy hijo de los cafés, todo lo que sé se lo debo a ellos, sobre todo el arte de narrar. Lo aprendí escuchando en las mesas de los bares. Cuando yo entré a la Facultad de Psicología, entré hace años, un poquito de años. En realidad entré porque dije que mi mejor posgrado fue una conversación con un borracho. Y de verdad fue una enseñanza de posgrado maravillosa. Lo que sabía, no por borracho, pero sí por sabiduría de vida, era muy grande. Fíjense en esto que decíamos de que para quienes escribe Galeano, para quienes escribía y para quienes sigue escribiendo. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Eso decía Galeano de para quién escribía. Y porque sé que los tiempos se ajustan y por sentir el orgullo, y gracias al colectivo Pluma por invitarme a este espacio, porque en realidad a uno se le eriza un poco la piel homenajeando a Galeano. Por suerte, en otro momento, y por desgracia, tocó con Benedetti y tocó con Gabo. Decía, bueno, es una alegría poder hablar de Galeano y decir, como él decía, yo no viajo por llegar, yo viajo por ir. Lo que busco es celebrar la diversidad. Si uno ama de veras la vida, es lógico que combata todo lo que se opone a que la vida florezca. O sea, yo espero que de verdad nosotros, como en esto que estamos hablando de una psicología latinoamericana, tengamos la capacidad de oponernos a todo lo que hace que la vida no florezca. Y que no es solo mamá, papá o la familia, sino que tiene que ver con lo social, con lo colectivo, con lo político. Y como unos atrevidos, para terminar, quiero, leerles o compartir esto que le escribí a Eduardo, ahora, hace poquito. Andan a sol y sombra, palabras andantes, camino a la utopía. Abrazos y espejos, hijos de los días, van haciendo constantes la canción de nosotros. Penas abiertas y memorias del fuego, de tanto amor profundo por nuestro continente, que no uso ni tiro, que supo mostrar con sus patas arriba, escuela del mundo al revés. Los días siguientes aún lo esperan, para todos los días y noches de amor y de guerra. Los días siguientes lo exigen, para el derecho al delirio de soñarnos y creer creando. Don Galeano, gracias. Don Eduardo, de nada. Seguimos caminando. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Me das pie a lo que estoy suponiendo ahora que debe ser mi intervención, y que más que una lógica más o menos racional del significado de Galeano para América Latina, para la psicología latinoamericana, más allá de ser su obra una lectura que siempre me ha acompañado obsesivamente, ¿no? Muchas cosas que he publicado, creo que en todas tengo alguna referencia a algún texto de Galeano. Pero yo quería hacer una evocación y una mirada desde Cuba mismo, ¿no? Desde mi experiencia de Cuba, incluso de recordar a Galeano en el patio de la Escuela de Psicología, mirando a las hermosas muchachas que normalmente circulan por ese patio, y decir en voz alta, como para que a nadie le quede duda, esto es inspiración. Ya, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Pero quiero evocar desde Cuba, porque Cuba tuvo un enorme privilegio. No creo que fue un privilegio casual, fue un privilegio causal, construido, trabajado, elaborado, sentido, comprometido. Y Cuba tuvo el gran privilegio de ser, uso ahora palabras de un gran amigo fallecido ya, grupólogo argentino, Armando Bauleo. Y Armando Bauleo decía,
cuando empezamos a hacer los encuentros de psicoanalistas y psicólogos marxistas en Cuba, y yo le pregunté, ¿y por qué en Cuba? ¿Por qué no lo hacemos un año en Argentina? Yo por ir a Buenos Aires, ¿no? Y me dice, no, tiene que ser en La Habana, porque para nosotros La Habana es la capital de las ilusiones. y Cuba tuvo esa gran ventaja, ¿no? Los años 60, 70, de ser algo así como la capital de ilusiones, ¿no? Y tuvimos la enorme ventaja de recibir, ¿verdad?, a todo un intenso y profundo movimiento literario, de pensamiento, de ciencias sociales, de ciencias humanas, en los que realmente había nombres, pero los nombres no eran lo importante. Lo importante eran las ideas que se circulaban, lo importante eran las cosas que se decían, las cosas que se escribían. Y recuerdo, tengo una evocación personal también muy interesante, ¿no? Yo ubico dentro de ese movimiento también lo que fue llamado el movimiento de la nueva canción cubana, la nueva trova, ¿no? Probablemente de sus iconos más claros estaban Silvio y Pablo, ¿no? Y un día entrando en no sé qué lugar con mi hijo del medio, ¿no?, estaba Pablo allí, y yo lo saludo y le digo, ¿qué, Pablo? ¿Cómo estás? Conocemos hace muchos años, ¿todo bien? Y le digo a mi hijo, mira, saluda, mira quién está aquí. Y mi hijo lo mira y le dice, hey, ¿qué es Silvio? ¿No? Y claro, era la época en que le podías decir Silvio a Pablo y Pablo a Silvio, que no pasaba nada. Hoy podría terminar en una guerra. Pero en la época no. Y es que para mi hijo efectivamente estaba lo mismo, Silvio y Pablo era un movimiento. Y lo más interesante es que con mi hija ya mayor, esa sí es la mayor, ¿verdad?, nos encontramos una vez con García Márquez, que tuvo mucho que ver con la fundación de la Escuela de Cine Latinoamericana en San Antonio de los Baños, y lo mismo, yo saludo al cabo, le digo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Le digo a mi hija, salúdalo, y le dice, ¿qué tal, Galeano? ¿No? Es decir, es que todo eso, ¿verdad?, era un todo único, era un universo, era un mar de ideas en las que no había que distinguir lo literario de lo político, nada. Todo eso era un movimiento de una emergencia, de una nueva latinoamericanidad, de una nueva forma de sentir y vivir la América Latina. Incluso con otras evocaciones que también fueron importantes, ¿no? Yo recuerdo que esa ilusión de Cuba en los primeros años, en los años 60, no se circunscribió a la América Latina, ¿verdad? La intelectualidad, la llamada intelectualidad izquierda europea, vivía en Cuba, con una gran diferencia. Cuando se produjo la invasión rusa a Checoslovaquia, ¿verdad?, y Cuba de alguna manera dijo, no nos gusta ninguna invasión, pero tampoco nos podemos dejar dar por él. Ya saben, ¿ya? Toda esa izquierda europea se fue de Cuba y no volvió nunca más, y no quiso saber más nada de Cuba. A diferencia de eso, Galeano, que también en un momento determinado, no tenía nada que ver con invasiones, sino con decisiones de política interior, no le gustó mucho lo que se hizo en Cuba, se fue y dijo, me voy pero siempre estoy allí. Y cuando unos años después volvió, dijo, vuelvo y vuelvo como vuelven los amigos, porque un amigo es quien te elogia a las espaldas pero te critica de frente. Y esa grandeza de Galeano, ese modo de ser, de impregnar y de hacernos ver que esa unidad, que esa búsqueda de un espíritu latinoamericano, de una vida, de una latinoamericanidad, como decía, distinta, tiene que pasar por comprendernos no solo en nuestra cercanía. Nuestros discursos tienden a ser, nos parecemos mucho, somos iguales, y a veces digo, no nos parecemos nada. No nos parecemos nada, y justamente nuestra grandeza está en que, a pesar de todos los impactos diferenciales que tenemos producto de la historia, seguimos teniendo una cosa en común, que no es más que el querer ser una cosa en común, que es sobre todo un acto de intencionalidad. Y ese fue Galeano con Cuba,
y ese fue Galeano en Cuba, y esa es la obra de Galeano, y ese es ese vínculo que claro que subrayo y que Eduardo reconoce muy bien, de estar del lado de la cultura, porque el apellido de Popular la cultura no lo necesita, es la cultura, es la producción autóctona de los pueblos, y esa grandeza, dicho en palabras de un texto de Silvio que dice: un obrero me ve y me llama artista, noblemente me suma su estatura. Es decir, el artista eres tú. Y ese era Galeano: la literatura eres tú, el artista eres tú, el escritor eres tú, yo soy tu fiel traductor y tu fiel servidor. Yo creo que un poco necesitamos mucho de eso en la psicología latinoamericana, reconocernos en nuestras diferencias, putearnos en nuestras, molestarnos en nuestras diferencias, pero desde esas diferencias construir nuestra intencionalidad, que es estar juntos. Bueno, gracias. Aquí a la siniestra de los hermanos mayores. Y de verdad son mis hermanos mayores, no es en broma, no por las canas o por la calma, sino porque son mis hermanos mayores y así los reconozco, de los que he venido aprendiendo mucho todo este tiempo trabajando juntos. Yo simplemente, es que es muy complicado, estábamos hablando ahora con Eduardo mientras tomábamos una cerveza de postre, es muy complicado en tan poco tiempo referirse a estos monstruos hermanos de la literatura latinoamericana. Nos pasó igual en México cuando hablamos de García Márquez, hicimos el homenaje el año pasado en el Congreso del Pepsi. Pero yo simplemente quiero referirme a un aspecto que me parece de todo ese universo de grandes aportes que hizo Galeano a toda la cultura latinoamericanista, porque hay que decir, vuelvo a la discusión que tenía esta mañana, no es lo mismo latinoamericano que latinoamericanista. Pues Galeano sí es uno de esos pensadores auténticamente latinoamericanista, que hizo aportes a la construcción de un pensamiento latinoamericanista que reivindicó lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos como latinoamericanos y como latinoamericanas, y que nos negamos a seguir siendo obedientes a cualquier forma de hegemonía o de imperialismo que se nos quiera imponer. Y en esa medida, uno de los aportes que yo pienso que hace así fuerte Galeano para la perspectiva de una psicología latinoamericanista tiene que ver con lo que él mismo denominó la defensa de la palabra, ¿no? Y la defensa de la palabra tiene unas implicaciones supremamente importantes para la construcción de este otro proyecto de psicología. El caso del el último libro que acabamos, que ustedes lo ven allí, allá está, que mañana va a ser distribuido en la presentación que vamos a hacer aquí, es una apuesta justamente por esa batalla que tiene que dar la psicología en la defensa de la palabra, de nuestra palabra, no solo la palabra oral, sino escrita, ¿no? Y en esa medida quisiera compartirles una pequeña paginita que había escrito ya en un libro que hice del 2012, que lo prologó Manolo, de Psicología de la Liberación, una reflexión que hice a partir justamente de la propuesta de Galeano sobre la defensa de la palabra. Es muy cortito, casi no me gusta hacerlo, pero no encuentro otra forma de hacer un homenaje también a este pensador tan inmenso que ha sido Galeano, y que no ha pasado y que no pasará, por supuesto, sino que seguirá estando presente en nuestra memoria, en nuestras venas, en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Entonces dice así rápidamente: en un continente en el que sistemáticamente se ha negado la palabra a millones de seres humanos y en su lugar se ha instalado la mentira y la manipulación, son muchos los aportes que la psicología de la liberación puede llegar a realizar de forma efectiva.
La negación sistemática de la palabra a millones de seres humanos constituye hoy uno de los mayores traumas políticos que se conozcan. Negar la palabra al otro es negarle su existencia. Negar la palabra es una de las formas más atroces de muerte física y o simbólica del otro, pues automáticamente se niega el derecho a la denuncia, a la protesta, a la libre expresión y se condena eternamente al silencio y a la carga de frustración y fatalismo que ello conlleva. La recuperación de la palabra de los excluidos y marginalizados resulta una de las tareas urgentes de la psicología en América Latina, pues de esa recuperación depende en buena medida la recuperación de las sabidurías populares y por extensión la recuperación de nuestras raíces históricas. Tarea nada fácil a comienzos del siglo XXI, cuando lo que se observa es una sofisticada estrategia de guerra psicológica para la imposición de una única verdad global y la negación de cualquier forma de expresión de las identidades nacionales que son consideradas como peligrosas para el sistema mundo global neoliberal. Por ello, en la declaración pública del segundo encuentro colombiano de Psicología de la Liberación se encuentra lo que pudiera ser todo un programa para la consolidación de una verdadera psicología crítica latinoamericana. Abro comillas. La defensa de la palabra es para la gran mayoría que se encuentra en condiciones históricas, políticas, sociales y económicas indignas. La palabra libera cuando asume su función política y social en la recuperación de la memoria, por ello la palabra es memoria dicha, en el reconocimiento de un nosotros colectivo, en la afirmación de nuestra identidad y rescate de nuestras raíces, en la emancipación de nuestros propios discursos, porque en la palabra aparecemos como existencia, en la denuncia y reivindicación de las condiciones injustas. La palabra nos permite cuestionar y reconstruir elementos epistemológicos y metodológicos para generar praxis liberadoras desde diferentes disciplinas, saberes y conocimientos por la defensa de la palabra de los que no tienen voz o de los que se les ha negado históricamente la voz. Pero la labor de la psicología no se limita a lo anterior, sino que se hace necesario continuar en ese camino descolonizador que posibilite la confianza en nuestras propias producciones escritas, siendo conscientes de que estas producciones escritas deben realizarse desde la incorporación de los universos simbólicos de las grandes mayorías y no tanto desde las lógicas academicistas que escriben solo para pequeñas minorías, tal como lo denunciara uno de los mayores defensores de la palabra en América Latina, el maestro Eduardo Galeano. Y ahí ya con eso termino. Es un poco lo que mencionaba ahora Eduardo, voy a leerlo rápidamente, son ya palabras de Eduardo Galeano. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los malcomidos, los maldormidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra, y la mayoría de ellos no sabe leer. Los escritores latinoamericanos, asalariados de una industria de la cultura que sirve al consumo de una élite ilustrada, provenimos de una minoría y escribimos para ella. Esta es la situación objetiva de los escritores cuya obra confirma la desigualdad social y la ideología dominante, y es también la situación objetiva de quienes pretendemos romper con ellas. Estamos bloqueados en gran medida por las reglas de juego de la realidad en la que actuamos. Cierro comillas. Son palabras del maestro Galeano que por supuesto inspiran esto que estamos intentando construir como otra psicología en la que no nos dé miedo ni vergüenza decir lo que pensamos, expresar lo que pensamos como psicólogos y psicólogas latinoamericanas y latinoamericanos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a
todos en esta tarde calurosa, fresca, ¿verdad? Con este ventilador tan agradable. Y estamos hoy, gracias al colectivo Pluma y a su coordinadora, la maestra Clara Palacios, aquí presente, conmemorando, porque la palabra no es celebrar, conmemorando el Día de la Psicología Latinoamericana, que no es el Día del Psicólogo Latinoamericano, es distinto, ¿no? Que luego empiezan felicidades, un regalito. Bueno, no es la idea. Cuando Manolo y algunas otras personas que estuvimos en la asamblea de ULAPSI en 2006 creamos el Día de la Psicología Latinoamericana, no pensábamos en que sería un día de festejar, de celebrar, como son los días nacionales del psicólogo, sino un día como es este que estamos ahora, gracias al colectivo Pluma y a Clara Palacios, realizando una reflexión sobre lo que significa la psicología latinoamericana, y que aquí tenemos el árbol de qué es ser latinoamericano. A mí me gusta mucho que no le pusieron qué es ser psicólogo latinoamericano, sino qué es ser latinoamericano, ¿no? Esa es la esencia. De hecho, la propuesta inicial era que fuera el Día de América Latina más que el Día de la Psicología Latinoamericana, para evitar esta confusión de que es el Día del Psicólogo, ¿sí? El Día de América Latina, que puede ser conmemorado no solamente por los psicólogos, sino por todo tipo de personas, profesiones, ¿no? Personas que no son profesionistas y que sin embargo nos interesa crear la identidad latinoamericana, porque es una fuerza que está en nuestra historia y que es la fuerza de la emancipación de estos pueblos. En la medida en que perdemos identidad como pueblos latinoamericanos, pues obviamente estamos sometidos a los conceptos, a la forma de ser, a los productos que vienen de los países poderosos, de los países ricos, de los países más enajenados del planeta que lo están destruyendo. Entonces, la identidad latinoamericana es fundamental, y qué bueno que existe este Día de la Psicología Latinoamericana. Me parece que esta es la conmemoración más significativa que se ha realizado. El año pasado también fue muy importante este diálogo en el que tuve oportunidad de participar vía Skype, Colombia, México, Uruguay, Brasil, para poder hablar de estos temas que nos unen a los psicólogos de América Latina y que anuncian la identidad de la psicología latinoamericana, pero también la identidad de los latinoamericanos, y que es nuestra lucha porque nuestros pueblos se unan. La lucha bolivariana es la lucha de Morelos, de Benito Juárez, la idea de que compartimos una historia similar, tenemos una estética similar, tenemos problemas similares, y que justamente hoy, 8 de octubre, pues conmemoramos en realidad a dos personas, ¿no? Uno que se llama Eduardo y otro que se llama Ernesto Che Guevara, y que tenemos que ver, una de las reflexiones interesantes sería qué relación tienen estos dos personajes, Che Guevara y Eduardo Galeano, quizá con el antecedente ahí que ya hicimos homenajes de Mario Benedetti y de Gabriel García Márquez, uruguayo, un poco en el sentido de un homenaje pues luctuoso, porque acaban de morir. Eduardo Galeano murió en abril de este año, y por eso era necesario reflexionar el día de hoy sobre su aportación. Y él, como José Martí, como Benedetti, como García Márquez, lo que están aportando se podría enumerar en una gran cantidad de elementos, pero yo quisiera mencionar solamente algunos. Están aportando, por una parte, esta actitud de no someterse a la palabra del poderoso, de no someterse a la palabra occidental, de pensar latinoamericano, de sentir orgullo latinoamericano y ponerse al tú por tú con cualquier otro personaje del planeta, de la historia, porque no tenemos ninguna razón para someternos, como a veces parece que en psicología ocurre. No, pues si lo dijo Lacan, o lo dijo Freud, o lo dijo Skinner, o lo dijo Piaget, pues, pero si lo dijo algún colega latinoamericano, pues quizá no sea tan relevante. Este tipo de personajes lo hizo a un lado, y tenemos que tomar ese ejemplo. Entonces tenemos que aprender a valorar lo que se piensa en América Latina, no solamente en personajes de la literatura, sino también de la psicología y de otras ciencias. Eduardo Galeano también aportó la palabra. Él narra en el libro de los abrazos, que debe ser un libro de uso terapéutico, yo diría. Nosotros en AMAPSI, en Terapia de la Praxis, tenemos algunos instrumentos, algunas películas, algunos libros, y uno de esos libros
es el de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, que tiene una serie de pensamientos y una serie de clasificación de los tipos de abrazos que nos pueden dar y que refleja la importancia que en América Latina tiene la afectividad, contrariamente pues a los pensadores de otras latitudes que han pensado que la afectividad es algo secundario. Una cosa interesante es que si ustedes buscan teorías de la afectividad a lo largo de la historia, son relativamente escasas o de mala calidad. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es el afecto? ¿Qué es el amor? Se ha vivenciado mucho y se habla mucho de eso, pero no con un tratamiento suficientemente sistemático, profundo, científico, y que los psicólogos, particularmente de América Latina, por este significado, tendríamos que trabajar. Y que Eduardo Galeano, como los otros personajes de los que hemos estado hablando hoy, pues representa ese espíritu, además muy uruguayo, que comparte con Benedetti, este sentido de cariño, de afectividad, de sencillez, de amor a América Latina, de amor a lo cotidiano, de amor a los significados y de amor a la palabra. Decía yo que en el libro de los abrazos cuenta Eduardo Galeano que están las uvas conversando y dicen, ¿de dónde se hace? Una uva le dice, ¿de dónde se hace el vino? Dice, no, el vino se hace de las uvas. Y otra uva dice, no, las uvas se hacen del vino, ¿verdad? Que es algo más o menos parecido. Y dice ahí mismo en la narración, dice, ¿no será que las palabras no son los seres humanos no son los que hacen las palabras, sino lo que pasa es que somos palabras, somos seres humanos en la medida en que expresamos? Y bueno, así como eso podemos encontrar una infinidad de pensamientos de Eduardo Galeano que nos hacen ver este juego con el lenguaje y este cambio de sentido, y cómo la palabra es una forma de irreverencia, es una forma de subversión, es una forma de reconfiguración de la realidad. Y por eso no solamente la palabra, sino otras artes, no solamente la literatura y la poesía o la reflexión filosófica, sino algo que tendríamos que hoy reflexionar a partir de estos homenajes de este Día de la Psicología Latinoamericana, si no sería necesario, por un lado, que la obra del Che fuera parte de la bibliografía básica de la formación en psicología, y por otro lado, que la obra de Galeano y de otros grandes escritores latinoamericanos fueran parte de las lecturas básicas de la formación en psicología. ¿Cuántos de nuestros estudiantes habrán leído a Galeano, a Benedetti o a García Márquez? O a otros pensadores, o a otros escritores como Juan Rulfo o como José Martí. No están presentes en nuestras bibliografías. Entonces tenemos que incorporarlos. Y yo me atrevo de una vez a proponerles, como elemento de reflexión en este contexto del Día de la Psicología Latinoamericana y desde Alfepsi, la incorporación de una línea en los planes y programas de estudio de formación estética. Y en la formación estética, obviamente, la literatura, la poesía y todas las artes tienen un papel fundamental. Porque si se trata de generar sentimientos y actitudes, no basta el concepto, no basta la técnica. Necesitamos que nuestros estudiantes puedan consultar la literatura, y yo propondría una línea curricular, una línea en los planes de estudio que fuera literatura y psicología, tanto qué aporta la literatura a la psicología, así como la psicología puede comprender los fenómenos literarios, de poesía y psicología, de música y psicología, de pintura, de teatro, de cine, de fotografía, de arquitectura. ¿Por qué no entender que esto es parte fundamental en la formación cultural? Que un psicólogo que no tiene esta formación estético-cultural, pues está achatado. ¿Cómo va a comprender los fenómenos psicológicos a partir de puros fenómenos, estímulo, respuesta, inconsciente, consciente y preconsciente, si no tiene esta formación? Nada más había que ver la formación estética de Freud, ¿no? Todo lo que significó, claro, griega sobre todo. Yo les decía a unos psicoanalistas, ¿y por qué no, en lugar de ver el mito de Edipo, podemos ver el mito de las venas abiertas de América Latina, ¿no? O sea, la obra, lo que significó el bandidaje, el avasallamiento, la invasión de los europeos sobre nuestras culturas originarias, que la devaluación de las mismas, a las cuales hay que rescatar, por cierto, y que en México, a través del Consejo de Transformación Educativa, estamos proponiendo que las lenguas originarias se vuelvan lenguas oficiales. Todas, tenemos en México 62 lenguas originarias, todas, y que los
leyes de todo se publiquen en todas las obras, en todas las lenguas originarias, y que en las escuelas básicas, de educación básica, así como hay el aprendizaje del inglés o del francés, pues que haya un aprendizaje de una lengua originaria latinoamericana, y que entremos en contacto con esas culturas, con esos pueblos que hablan, que son lenguas vivas, y que las hagamos proyectar. Entonces, nuestro tocayo Eduardo Galeano fue un propulsor de la historia, un valorador de la historia a través de sus dos obras más conocidas, que son Las Venas Abiertas de América Latina y La Memoria del Fuego. Hace un recuento de la historia grandiosa de nuestros pueblos, y que ha sido poco conocida y es poco conocida, es poco incorporada en los planes de estudios. Yo propongo eso, ¿no? Finalmente quisiera yo discutir con Eduardo, porque está vivo, con Eduardo Galeano, no acá Eduardo Viera, con Eduardo Galeano, sobre este concepto que él se ha difundido mucho sobre la utopía. Él dice que la utopía es para caminar, para avanzar, y cuando sientes que estás aproximándote se hace más lejana. Yo lo he estado pensando y pues, a lo mejor se puede pensar de otra manera, sobre todo si vemos lo que ha sido la Alfepsi, lo que estamos fraguando que sea la Alfepsi, lo que estamos fraguando con el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, con el Consejo Mundial de Transformación Educativa, que la Alfepsi era una utopía, y también el Consejo Mundial de Transformación Educativa es una utopía. Entonces, si no, las utopías serán, ¿no?, para caminar y dejar que vayan transitando a realidades para que surjan otras nuevas. Muchas gracias. ¿Algunas personas del público quieren hacer algún aporte, alguna pregunta? ¿No? Bueno, queremos agradecerles a los dialogantes, a los participantes y también a los dos colectivos que hicieron que esta conmemoración al Día de la Psicología Latinoamericana y también el homenaje a Eduardo Galeano se hiciera posible. A continuación les vamos a invitar a dos cositas muy importantes. La primera es que vamos a realizar el diálogo público, el cual consiste en, a través de preguntas dinamizadoras, responder a qué es ser latinoamericano y a todo lo que está en relación a la conmemoración de la psicología latinoamericana. Lo vamos a realizar ya, y al final vamos a realizar el cierre, que está a cargo del colectivo de psicología política latinoamericana de Uruguay. Entonces queremos invitarles para que no se vayan y estén aquí, que ya vamos a dar paso al diálogo público.